En el vídeo 19 se ha dicho, que uno de los requisitos para llevar a cabo la primera autoiniciación, es decir, para sacar al yo de la consciencia, además de adoptar una actitud graciosa luciférica y prender en hostilidad esencial, es necesario lograr acallar la mente. Bueno, los dos requisitos anteriores resultan evidentes para aquel que ha leído los textos gnósticos, pues tanto la gracia luciférica, como la hostilidad esencial, son cualidades que el Virya exhibe de manera natural, gracias a que el espíritu se hace presente en la personalidad de ese pasú. Pero, eso de acallar la mente, pareciera ser un requisito inventado por el hacedor de estos vídeos, con el fin de hacer puesta de sentido al que siga sus planteamientos con respecto a la autoiniciación. Pareciera, repito, un placebo para que sea la mente la que termine dando al practicante la apariencia de haberse autoiniciado. Puedo asegurar que no es así, y enseguida explicaré el porqué. En realidad, la intención de acallar la mente, surgió como una necesidad al llevar a cabo la meditación en dirección al yo. Durante la práctica de tal tipo de meditación, no podía evitar que los pensamientos se atravesaran, distrayéndome y llevándome así a la frustración. Luego de no poder avanzar gracias a la intervención mental, me preguntaba cómo es que sería la manera de realizar esa meditación, pues ya había visto que dejar libre la mente mientras yo intentaba notar el yo verdadero, me llevaba inexorablemente al mismo resultado. Intentando resolver, la manera en que llevaría a cabo la meditación en dirección al yo, llegué a la conclusión de que sería necesario acallar primero la mente, cosa que al principio se antojaba imposible, pues hasta ese entonces, era la mente el timón de todo cuanto me definía existencialmente, no podía concebir un proceso en el cual la mente quedara excluida, ni siquiera podía imaginar cómo ello podría llevarse a cabo, pero sucedió. Continuaba preguntándome cómo es que debía meditar, y la respuesta era siempre la misma, acallar la mente. Luego de llegar siempre a la misma conclusión, debía planear la manera de cómo podría llevar a cabo semejante cosa, si ni siquiera podía ser consciente de cómo podría ser eso. Y fue bajo esta última reflexión que obtuve la respuesta: sabía que no podía ser consciente del yo si seguía siendo consciente de todo cuanto la mente arrojaba. Al igual que cuando se es consciente de las cosas del mundo fenoménico, los pensamientos que son producto de la esfera de sombra, requieren también la atención consciente para hacerse presentes, para aparecer, es decir, es la conciencia la que los trae al presente, o más bien dicho, es el acto mismo de ser consciente de algo, lo que llamamos presente. Deduje entonces, que para acallar la mente, debía dejar a la consciencia fija. ¿Fija en qué? En nada. Pero, ¿cómo sería eso, si la consciencia aparece gracias a ser consciente de algo? Hasta ese punto parecía que me había topado con un callejón sin salida, pero fue el esquema del encadenamiento espiritual, que se exhibe en los fundamentos, el que me hizo caer en la cuenta de que no es lo mismo pensar que ser consciente. La consciencia es solo la potenciación de la psique, no la potenciación de un símbolo emergente en específico. Es decir, la consciencia no trae al símbolo al presente, sino que es la potencia del espíritu la que lo impulsa hacia la esfera de luz, lo impulsa a ser un fenómeno consciente. El símbolo emergente se dirige en dirección a la consciencia, y es cuando el símbolo surge que se es consciente de él, pero no antes. Hay entonces una preestructuración de tal símbolo. Tal preestructuración es lo que llamamos pensamiento, y que se lleva a cabo en un lugar de la psique, al que los fundamentos llaman esfera de sombra. A lo que quiero llegar con esto, es que noté que la esfera de consciencia no se basa en la aparición del símbolo, sino solo en la potenciación de la psique. El espíritu está ligado a la psique, y el contacto de esos dos factores es la esfera de consciencia. En pocas palabras, la consciencia es la potenciación y no lo captado. Llegando a tal conclusión, las preguntas serían entonces: ¿habría consciencia si no surgiera un símbolo emergente? Y, ¿se puede efectivamente permanecer consciente si no hay un símbolo que llegue a la consciencia? Solo había una manera de saberlo, y de ser así, es decir, si lograba permanecer consciente sin la percepción de ningún símbolo emergente, entonces, eso que llamamos presente, que se da cuando se es consciente de un símbolo, sería un presente ficticio, siendo la consciencia misma lo que sustenta el verdadero presente. ¿Cómo se podría llamar presente? Únicamente al instante de la aparición de un símbolo emergente, pero al que la consciencia esperaba ya desde el presente actual, que es la consciencia misma. Luego de tales conclusiones, el siguiente paso fue intentar fijar la consciencia en un punto, para no ser consciente de ningún símbolo emergente. Mas ¿cómo llegaría a tal punto, si para encontrarlo debía primero fijarlo mentalmente?
es decir, tendría que tenerlo presente, sí, en ese presente ficticio, que da la aparición de un símbolo emergente. Primero debía ser capaz de controlar la consciencia para poder controlar la llegada de todo símbolo emergente, y no permitir que el símbolo se apoderase de la consciencia como lo hace comúnmente. Controlar la consciencia parecía una tarea de gran dificultad, pues esta, como dijimos, no aparece sin un símbolo, es decir, ella es solo un testigo, un certificador de todo cuanto la mente arroja, o como dicen los fundamentos, un sujeto histórico. ¿Cómo engañar a la mente? ¿Cómo evitar que lanzara símbolos emergentes? ¿Cómo no ser consciente de tales símbolos, pero continuar siendo consciente? Solo había una respuesta a ello. La fijación de la consciencia se llevaría sobre la consciencia misma. Haré un paréntesis en este punto, para hacer notar que la intención ya estaba siendo dirigida estratégicamente, es decir, en dirección al lado contrario desde donde llegan los símbolos emergentes, según lo muestra el esquema del encadenamiento espiritual de los textos gnósticos, es decir, en dirección al símbolo del origen. La base primordial del acto de ser consciente es la atención, y la atención es en su forma más básica, voluntad dirigida hacia un punto en específico, es decir, todo acto de ser consciente, es primordialmente un acto volitivo. Un acto que el yo perdido impulsa, precisamente por eso se le llama yo perdido, porque el espíritu como voluntad pura, al estar desorientada, termina impulsando, es decir, termina entregando su vector volitivo a algo que no es el mismo. Veamos lo siguiente. La voluntad es en su forma más pura un vector potencial, y la potencia pura es el espíritu mismo, es decir, un vector potencial es una mirada gnóstica. Lo que me disponía a hacer al intentar acallar la mente, era básicamente usar la voluntad en su forma de potenciación consciente, para evitar ser consciente de algo más. Despejar el terreno para que la orientación que es la gracia luciférica, apuntara hacia el símbolo del origen, y la hostilidad me disparara en esa dirección. Acallar la mente es entonces, fijar la conciencia. No pensar, es evitar el ser para intentar existir. Y digo para intentar, porque no solo de acallar la mente se atraviesa el símbolo del origen. Para la forma práctica de acallar la mente, se debe comenzar desde la atención, la cual es la forma más básica de consciencia. La atención es el instante anterior al proceso de decodificar un fenómeno exterior o un pensamiento estructurado en la esfera de sombra. La atención es el gancho, la puerta abierta para que algo entre en la consciencia, la intención primera que precede al acto de poner sentido. Para que algo cobre sentido, primero debe llegar a la atención. Se debe entonces, poner la atención en la consciencia, pero no en lo que ella capte, sino en la facultad misma de ser consciente, una atención que lleve a la simple contemplación de la consciencia siendo consciente. En un principio esto será muy difícil, pero con la práctica se convertirá en algo de fácil acceso, y que luego de la autoiniciación quedará como una facultad permanente, pues para entonces, la voluntad recuperada que llamamos el yo, habrá tomado el timón, y podrá hacer a un lado la mente porque es voluntad pura, y lo hará con el fin de escucharse a sí mismo. Cuando el virya despierto acalla la mente, lo hace para evocar el recuerdo de sí, para orientarse y notar el yo verdadero, en pocas palabras, para llevar a cabo la gnosis. Y nada puede hacer la psique álmica contra ello. Pero todo esto no responde el por qué se asegura que acallar la mente es un requisito para autoiniciarse. Bueno. En mi caso ha sido una necesidad hacerlo para lograr sacar al yo de la consciencia, y que comparto no con la intención de hacer puesta de sentido, sino para que ustedes lo corroboren en propia sangre. Como ya lo dije, a mí me funcionó, y fuera de ello no tenía otro argumento para asegurarles que esto podría ser práctico para autoiniciarse. Pero un día, escuchando la novela mágica, noté que en ella uno de sus personajes, llamado Kurt von Suberman, se despojaba de todo aspecto mental, para poder llevar a cabo cosas que solo su yo espiritual podría lograr, como el dominar a los perros Daivas, o contactar al capitán Kiev. Y cito. Justamente el secreto para controlar a los perros, consistía en la capacidad de situarse lejos de todo alrededor, fuera del espacio y del tiempo, más allá de Kula y Akula, y por sobre todo se requería no pensar, no apercibir, no reflexionar. Luego de leer esto, corroboré que lo que yo había desarrollado, es una facultad del despierto, pues en todo acto en que deba intervenir el yo, el virya allana primero el camino, es decir, para que el yo verdadero pueda manifestarse, primero hace a un lado a la psique, hace a un lado la ilusión que no le permite ver de verdad.
Acallar la mente, es entonces, como ya vimos, una clara facultad del virya despierto, independientemente del cometido esotérico que se disponga a realizar, es decir, para llevar a cabo cualquier encomienda en la que deba intervenir el yo teúrgico, el acto con el que el virya despierto comienza, es siempre dejar a la mente en segundo término. Pues de no ser así, solo se conseguirá interactuar dentro de los alcances de la propia mente, es decir, aún se estará actuando conforme a la limitada libertad que la ilusión de Maya permite. En pocas palabras, si no se es capaz de evitar la influencia que la psique hace sobre la voluntad consciente, no se puede lograr acceder al potencial propio, con la intención de liberarse volitivamente.